¿Alguna vez te has preguntado cómo tu cerebro decide instantáneamente entre correr o enfrentar una situación? Y bueno, hoy vamos a descubrir cómo una máquina puede aprender a tomar decisiones similares usando las redes neuronales. Y para eso, bueno, vamos a ver el concepto de propagación hacia adelante. Así que bueno, vamos a volver a nuestro dibujito que hicimos en el capítulo anterior en nuestro curso de procesamiento del lenguaje natural. Y como comenté, las redes neuronales son fundamentales para las predicciones en el aprendizaje automático. Imaginemos esta red de neuronas que mencioné anteriormente, en donde tenemos la capa de entrada de los inputs, las capas ocultas que cada una tiene sus variables de activación, y finalmente la capa de salida. Aquí cada una de las neuronas que están dentro de nuestra capa oculta tomando pequeñas decisiones, y estas decisiones se ven reflejadas cuando se activa o no se activa una neurona. Todo el tema de activación lo pueden ver en los capítulos anteriores de este video, pero bueno, iremos también adentrando un poquito más en estos conceptos desde ahora en adelante. Por ejemplo, una función de activación puede ser la función sigmoide, en donde sus valores van de 0 a 1 y se activa, o su valor es muy cercano a 1 cuando más se acerca a los valores positivos. ¿Okay? Esto sería una variable de activación que tomaría el valor 1 esta función cuando los valores están llegando o son mucho más positivos y sus valores son cercanos a 0 cuando son más negativos, ¿ok? Pero bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué es importante tener una red neuronal y no solo una neurona trabajando? Te lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginemos que esta red de neuronas son un equipo de detectives, analizando ciertas pistas, ¿ok? Cada detective o neurona se especializa, en un tipo de pista. Por ejemplo, uno puede buscar huella, la otra neurona puede dedicarse a analizar las grabaciones de seguridad, el otro a entrevistar, etc. Entonces, estos detectives pueden trabajar en capas, donde por ejemplo esta primera capa puede recopilar las pistas básicas, como las huellas, las cámaras, etcétera, la entrevista. Y la capa siguiente analiza estas pistas de una forma un poquito más avanzada. Por ejemplo, ya recopilamos las pistas y estas neuronas de acá lo que van a hacer es buscar patrones en estas pistas para descubrir quién es el culpable, por ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, recopilando, cada neurona va a recibir varias entradas. Por ejemplo, esta de acá puede recibir todos los datos como input. En una casa podría ser, por ejemplo, que cada neurona sería, no sé, por ejemplo, recibir distintos sensores en tu casa, como uno para la luz, otro para el movimiento, etc. Y las neuronas, ¿qué es lo que van a hacer acá? Van a ponderar por importancia. Cada neurona le va a dar cierta importancia, va a tener su peso a cada uno de estos inputs, ¿ok? Entonces, las distintas neuronas le van a dar pesos distintos a los inputs dependiendo de su función, ¿ok? Y finalmente van a tener una salida que va a ser la suma ponderada de su entrada, básicamente, ¿ok? Va a ser la suma ponderada por cada uno de los pesos, más un cierto sesgo, cierto error, y todo esto se va a pasar por una función de activación para, en este caso, por ejemplo, si es la función sigmoide, tener un resultado entre 0 y 1. Entonces, los valores van a estar entre 0 y 1, dependiendo de la función de activación que tenga cada una de estas neuronas, y los valores de entrada y la combinación lineal en sus respectivos pesos, ¿ok? Entonces, entran los datos de entrada, serían cada uno de los pesos, el W1 por el valor de entrada, se van a sumar estos valores, nos va a entregar un valor, ese valor entra a la variable de activación, por ejemplo a la sigmoide, y vamos a tener un valor de salida que en este caso va a estar entre 0 y 1, ¿ok? Y como dije, cada uno de los pesos va a ser diferente para cada una de las neuronas. Entonces tendríamos la primera capa, después esta neurona va a tener un valor que va a ser el mismo, pero se va a ponderar por pesos diferentes a cada una de las siguientes neuronas de la siguiente capa, y estas neuronas van a dar estos valores, van a multiplicarlos por los pesos, van a sumarlos, van a aplicar la función de activación que puede ser esta u otra, y van a obtener una salida que en este caso, si es esta, va a estar entre 0 y 1. Entonces a eso se refiere con la propagación hacia adelante, en donde cada neurona va tomando los respectivos pesos que le va asociando a los valores de entrada y aplica la función de activación y entrega una salida, ¿ok? Entonces, cada salida de cada una de las capas va a ser la entrada de la siguiente capa. Es decir, tengo mi capa de input, la salida de estos input van a ser la entrada de la primera capa oculta, la salida de esta capa oculta van a ser la entrada de mi segunda capa oculta, y la salida de mi capa oculta van a ser la entrada de mi capa de salida, que es la que finalmente nos va a entregar el valor final, que también esta va a tener cada una de estas salidas van a tener peso. Vamos a tener una variable de activación también para la capa de salida y nos va a entregar un valor final, que puede ser, por ejemplo, el decir si lo que estamos entregando como una foto inicial es una manzana o una pera, no sé, por ejemplo. Entonces, así funciona una red neuronal. Espero se entienda. Vamos avanzando en cada capítulo un poquito, hasta pronto ya llegar a hacer una red neuronal con Python. Así que eso, gente, espero le haya servido, le haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Les mando un abrazo, que estén bien. Chau, chau.